Venezuela es la economía peor administrada del mundo. Y aunque es una afirmación fuerte con bastante competencia, simplemente no hay otros países en el mundo que hayan desperdiciado una posición tan privilegiada de manera tan desastrosa. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo por un amplio margen. Arabia Saudita necesitaría encontrar tanto petróleo como todo Estados Unidos para igualar las reservas de esta pequeña nación sudamericana. Hemos visto en este canal que tener muchos recursos naturales no significa prosperidad. Pero con tanta riqueza, el país pudo haber llegado a la élite global. Lamentablemente, se desperdició una oportunidad de prosperar, y desde su punto máximo, el país ha perdido más del 80% de su Producto Interno Bruto en menos de una década. El colapso fue tan grave que agencias internacionales dejaron de recopilar datos porque la economía fue mal administrada. Sería gracioso si no fuera tan trágico. Ahora el país es una de las economías más peligrosas y pobres del mundo. Venezuela, por una variedad de razones que vale la pena explorar individualmente, se ha vuelto muy aislada del resto del mundo. Su gente se está yendo en masa y el gobierno se ha vuelto tan inestable que ni siquiera puede acceder a la mano de obra e inversiones necesarias para extraer sus abundantes reservas de petróleo. Esta es una situación que no está mejorando en absoluto. El país amenazó con anexar Guayana a finales del año pasado, alejándose más de la comunidad global. A finales del mes pasado, el país tuvo elecciones muy controvertidas, generando dudas sobre quién manda. Venezuela es el equivalente nacional de un ganador de la lotería, que es tan incompetente que ni siquiera puede reclamar su boleto ganador, mucho menos administrar el dinero una vez que lo obtiene. Si se aprende más del fracaso que del éxito, es buen inicio. ¿Cómo un país con tantas ventajas terminó tan pobre? ¿Los problemas surgieron internamente o también influyeron fuerzas externas? Y finalmente, por supuesto, ¿existe alguna manera realista de que el país logre darle la vuelta a su economía? Una vez que hayamos hecho todo eso, podemos poner a Venezuela, la economía peor administrada del mundo, en la tabla de clasificación de economía explicada. Si tienes un negocio, sabes lo difícil que es manejar procesos complejos y muchas herramientas tecnológicas. Cambiar de plataformas y apps para cada tarea no es lo ideal. Por eso existe nuestro patrocinador, Odoo. Odoo es un software de gestión empresarial todo en uno que centraliza todo en un solo lugar, desde CRM para la generación de prospectos y el seguimiento de acuerdos, hasta contabilidad que crea y envía facturas automáticamente, seguimiento de inventario y mucho más. Odoo te ayuda a optimizar procesos, reducir la complejidad y enfocarte en crecer tu negocio. Su interfaz fácil de usar y sus funciones personalizables nos permiten adaptarlo a nuestras necesidades específicas. El CRM nos ayuda a gestionar el embudo de ventas, programar llamadas y enviar cotizaciones fácilmente. Usa inteligencia artificial para calificar prospectos, ayudando a asegurar acuerdos de marca. Este es uno de los casos de uso que funcionan bien para nuestras necesidades, pero hay muchísimas soluciones entre las que puedes elegir específicamente para las necesidades de tu negocio. Lo mejor es que eliges solo las aplicaciones que necesitas, haciendo a Odoo flexible y rentable. Además, hay una prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito, para que puedas ver si funciona para ti. Si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, haz clic abajo para iniciar tu prueba gratuita de Odoo y descubre cómo puede transformarlo. Venezuela ha dependido del petróleo la mayor parte de su historia. Incluso los pueblos indígenas usaban regularmente alquitrán de petróleo, que salía de la tierra para mantener los fuegos encendidos durante la noche o impermeabilizar sus canoas mucho antes de que los españoles llegaran. Tras quedar debilitado después de su liberación en el siglo XIX, el país no solo se benefició del descubrimiento del petróleo, sino que fue lo único que permitió que el gobierno se mantuviera estable mediante financiamiento estatal o incluso sobornos directos. Y por un tiempo, aunque lejos de ser perfecto, esto funcionó. La Venezuela moderna es uno de los estados petrorrentistas más conocidos, recibiendo una gran parte de sus ingresos de las rentas pagadas por empresas, gobiernos y particulares extranjeros. En la década de 1920, la producción anual de Venezuela subió de 1 millón a 137 millones de barriles, convirtiéndola en el segundo productor mundial en 1929, solo después de Estados Unidos. En 1935, el bolívar venezolano subió y el petróleo pasó a ser la prioridad, representando el 90% de las exportaciones, lo que causó una fuerte enfermedad holandesa, tendencia común hasta el siglo XXI. Como resultado, el país experimentó un crecimiento decente, aunque estaba basado principalmente en la extracción de dicho petróleo para financiar una economía que de otro modo sería insostenible. Esto dependía de importar casi todo a cambio de petróleo. 3 empresas extranjeras, Gulf Royal, Dutch Shell y Standard Oil, controlaban el 98% de la industria petrolera venezolana. El gobierno buscó reformar el sector petrolero para obtener fondos públicos. La Ley de Hidrocarburos de 1943 fue la primera en exigir a empresas extranjeras entregar la mitad de las ganancias petroleras al Estado, una medida que multiplicó por 6 los ingresos del gobierno en 5 años.
y por un tiempo funcionó. En los años 50, Venezuela se unió a las superpotencias económicas y era el cuarto país más rico del mundo. Para la década de 1960, el estatus de petroestado de Venezuela era tan grande que se unió a Arabia Saudita, Kuwait, Irán e Irak, cofundando la Organización de Países Exportadores de Petróleo, comúnmente conocida como la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esto fue una jugada magistral en el ámbito de las exportaciones, porque les permitió a ellos y a los países que siguieron, como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Libia, determinar los precios controlando la producción para mantenerlos altos. Técnicamente, esto era una fijación de precios mediante poder de mercado monopólico, pero ninguno de estos factores realmente se convirtió en un problema porque son entidades soberanas, a diferencia de una corporación que, al menos en teoría, está sujeta a las leyes de los países en los que opera. Venezuela y otros países nacionalizaron sus industrias petroleras. En Venezuela, este organismo es Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Toda esta dinámica se aceleró cuando Venezuela siguió descubriendo yacimientos de petróleo que la llevaron de ser un estado petrolero modesto a convertirse en el estado petrolero más grande del mundo. Desde principios de los 2000, la economía creció y el Producto Interno Bruto llegó a $372.000 millones en 2012. Esto se debió principalmente a las exportaciones. El Producto Interno Bruto es consumo, inversiones, gasto público y exportaciones netas. Entonces, ¿cómo terminó siendo tan pobre un país con tantas ventajas? Bueno, gran parte se puede resumir en una sola palabra: mala administración. Por ejemplo, la actividad del gobierno antes y después del alza del petróleo en 2004, la Agencia Internacional de Energía dice que este aumento se debió al fuerte crecimiento de la demanda en Asia y Norteamérica. Tampoco fue un problema que una guerra en desarrollo en Medio Oriente interrumpiera las cadenas de suministro de otros proveedores globales importantes. Venezuela actuó para beneficiarse y aprovechar este incremento. El nuevo liderazgo en 1999 buscó introducir nuevos campos petroleros que se habían estancado bastante en los años 70, estableciendo cuotas y adoptando una postura firme contra la corrupción y la burocracia. Desmantelaron Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima tras la huelga de 2002, sustituyendo a miles de empleados por quienes aceptaban el nuevo objetivo. Esto dejó a Venezuela con mucho dinero, y el gobierno, al menos en apariencia, intentó mejorar el nivel de vida con él a través de sistemas de bienestar muy generosos. La atención médica, los subsidios alimentarios y la educación actuaron como pilares clave para mostrarle al mundo y a su gente señales de un liderazgo fuerte. Venezuela logró una notable disminución de la pobreza y mejoró la asistencia social, lo que la hizo parecer un éxito económico ante su población, especialmente tras décadas de desconfianza en las instituciones y gracias al alza del petróleo y grandes proyectos de bienestar social. A inicios de los 2000, el país parecía convertirse en la mayor historia de éxito progresista de América Latina. Había un gran problema: nunca funcionó realmente o no era sostenible. Cuando se hace bien, exportaciones fuertes pueden aislar a una economía de crisis como la de 2008. El petróleo también suele tener una baja elasticidad, tanto de la oferta como de la demanda, debido al proceso complejo y costoso de establecer la extracción de petróleo y al hecho de que la gente no tiene muchas opciones sobre qué poner en sus autos, respectivamente. Venezuela tampoco sufrió realmente por el costo de establecer la infraestructura de extracción. Su país tiene tanto petróleo que no necesitan invertir en perforación avanzada o en alta mar. Bastaba clavar una pajilla y el crudo salía disparado. Lo que realmente influyó fue el gasto y la forma en que se utilizó el dinero. La corrupción es un problema enorme en todos los niveles, desde pequeños sobornos a la policía local hasta el gobierno nacional. Con tanto dinero en juego, había incentivos para que la gente se beneficiara. Los empleos más deseados eran los gubernamentales financiados por el petróleo, pues permitían desviar fondos fácilmente. Miles de millones en transferencias oficiales aún no se han contabilizado, y eso sin mencionar la corrupción más común que ocurre a nivel individual. En 2006, se reveló que un grupo de banqueros venezolanos se benefició de la compra de bonos argentinos por el gobierno venezolano, afectando al Tesoro Nacional. Estos programas sociales mencionados antes parecen muy buenos a simple vista. Las políticas del gobierno eran esencialmente muy populistas y consistían básicamente en regalar el dinero del petróleo para mantener el favor del pueblo. Por supuesto, esto no es malo en sí mismo. Después de todo, esos recursos naturales sí le pertenecen al pueblo. Esto hizo que el país dependiera de los precios del petróleo, sobre todo al cumplir cuotas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esto significaba que cuando las cosas iban bien y los precios del petróleo se mantenían altos, Venezuela lograba aumentar su Producto Interno Bruto a la fuerza hasta 2014. Esto cambió drásticamente cuando varias cosas salieron mal rápidamente. Después de aumentar durante más de una década, los ingresos petroleros cayeron un 93% entre 2012 y 2020. En ese periodo, el ingreso per cápita bajó 72%. En 2014, la inflación llegó al 69%, la más alta del mundo, y en 2018 superó los 130.000.
Hasta 2023 sigue en 190%. Depender casi completamente del petróleo siempre iba a presentar desafíos, pero los problemas de la nación tenían más que ver con cómo el gobierno venezolano manejó y sigue manejando lo que debería haber sido una oportunidad de oro. Aquí es donde mencionamos a Noruega, ejemplo en gestión de riqueza petrolera. Ambos países poseen industrias petroleras propiedad del gobierno, pero la diferencia clave es que Noruega ha utilizado su petróleo para generar riqueza duradera, mientras que Venezuela hizo el equivalente macroeconómico de ganar la lotería, solo para gastarlo todo en una mansión y autos lujosos. Noruega todavía utiliza sus ingresos petroleros para financiar generosos programas sociales, pero la única diferencia es que primero los ponen en un fondo de inversión. En lugar de usar las ganancias del petróleo para llenar bolsillos y dar a su población una satisfacción inmediata y pasajera, Noruega creó el Fondo Soberano de Riqueza más grande de todo el mundo. Actualmente vale 1.6 billones, es decir, $295.000 por cada noruego. Noruega también impuso una regla de que cualquier gasto del fondo petrolero solo puede ser tan alto como el rendimiento esperado, conocida como la regla del 3% de Noruega. Esto significa que el país técnicamente no está gastando sus ingresos no renovables del petróleo. En realidad, están gastando los rendimientos conservadores de sus inversiones. Tiene restricciones que prohíben invertir en lo que el país considera inmoral, incluso combustibles fósiles. En contraste, Venezuela no tiene reglas como la del 3%, por lo que el gobierno pudo dar mucho dinero rápidamente. Pero el costo de ganar la aprobación pública y regional creó un déficit paralizante. Elegir un fondo de riqueza personal que solo favorece a unos pocos en vez de un fondo soberano que beneficia a todos. Tras el aumento de ingresos petroleros, surge un desigual equilibrio de riqueza y poder. Esa es realmente la causa de gran parte de la lucha venezolana: cómo se distribuye el poder y cómo se utiliza el poder. Ambos países compartían objetivos al gestionar la industria petrolera. Querían usar los recursos para enriquecer al gobierno, mientras hacían todo lo posible por establecer sistemas que mantuvieran feliz a la gente. Noruega aplicó planificación y protocolos estrictos, pero la industria petrolera venezolana nacionalizada no tuvo visión ni regulaciones para lograr éxito duradero. Así que esto plantea la pregunta: ¿estos problemas provenían únicamente del interior o había fuerzas externas que impulsaban su desaparición? Históricamente, Venezuela cayó en la trampa de otorgar demasiado poder a las corporaciones occidentales, en lugar de buscar una colaboración que capacitara a sus ciudadanos para trabajar de manera independiente, algo que Noruega observó en todo el mundo, lo que los motivó a mantener a los participantes extranjeros a cierta distancia. Pero esto solo influye poco en la crisis económica actual de Venezuela. Desde 2005, Estados Unidos ha sancionado a individuos y entidades venezolanas vinculadas a prácticas criminales, antidemocráticas o corruptas, respondiendo al aumento de abusos y corrupción del gobierno desde 2013. Se argumenta que estas sanciones priorizan a Venezuela porque amenaza la industria petrolera estadounidense. El impacto de estas sanciones solo se suma a los crecientes fracasos internos que son responsabilidad del gobierno venezolano. Y hay varios ejemplos que pueden dar una mejor idea. Para empezar, el país tiene los peores derechos de propiedad del mundo, y los bienes suelen ser confiscados sin compensación alguna. Esto asusta a las empresas extranjeras, que ya se han ido del país porque, pese a la riqueza petrolera, es muy riesgoso hacer negocios ahí. Es como sacar oro de debajo de Smaug. Claro, hay mucho dinero por ganar, pero hay otros lugares más seguros donde se puede conseguir lo mismo. Podría extraer su propio petróleo y tiene una petrolera estatal, pero ya no tiene suficiente gente capacitada para administrarla. La fuga de cerebros ni siquiera se acerca a describir el éxodo venezolano. Más de 6.1 millones de refugiados y migrantes han dejado Venezuela por la agitación política, la inestabilidad socioeconómica y la crisis humanitaria. Muchas personas educadas han emigrado por mejores oportunidades y para evitar depender de empleos gubernamentales inseguros o ser víctimas de violencia. Además, el gobierno sigue cometiendo errores, y como ha perdido a muchos de sus trabajadores calificados y no puede obtener inversión internacional, está teniendo dificultades incluso para extraer petróleo, la única fuente de vida que tenía. El país lidera el índice de miseria, con alto crimen e inflación de las más altas del mundo. El gobierno, desesperado por mantenerse en el poder, solo está empeorando las cosas, haciendo cosas como invadir Guyana después de que descubrieron petróleo y llevando a cabo elecciones universalmente criticadas. Y sin cambios importantes, ¿quién, en su sano juicio, querría vivir, trabajar o invertir en un país así? Entonces, ¿hay alguna manera realista de que Venezuela pueda darle la vuelta a su economía? Bueno, a la luz de los acontecimientos recientes, el futuro se ve sombrío o más precisamente, desolado. Recientemente, el gobierno ha hecho esfuerzos para cambiar la Constitución, despojando aún más a la ciudadanía de sus derechos de colaboración democrática. Esto, sin duda, alentará a las potencias occidentales a aumentar las sanciones hasta que se resuelva la crisis. Sin ingresos petroleros ni plan claro para diversificarse y superar uno de los peores colapsos económicos,
Venezuela tiene poco margen de esperanza. Venezuela es el ejemplo más claro de lo que ocurre cuando la maldición del petróleo domina a una nación sin un liderazgo capaz de convertirla en algo sostenible. Sus líderes tuvieron todas las oportunidades para hacer de este recurso una fuente de riqueza. Si hubieran gestionado esta riqueza como Noruega, Estados Unidos o Canadá, podrían haber educado mejor a su fuerza laboral, invertido en algo que aumentara su valor o creado infraestructura útil para otras industrias. Pero no hicieron ninguna de estas cosas, y ahora no solo la economía, sino también la gente, sufrirá durante las próximas décadas. Bien, ahora es momento de poner a Venezuela en el tablero de líderes de economía explicada. Antes de entrar en eso, tenemos que dar una gran advertencia de que el Banco Mundial en realidad dejó de recopilar datos macroeconómicos sobre Venezuela en 2014 porque el país es simplemente demasiado inestable para monitorearlo de manera efectiva. Así que para esta lista, usaremos estimaciones del Fondo Monetario Internacional que en realidad deberían ser muy similares de todos modos. Empezando, como siempre, con el tamaño. Venezuela tiene un 102.000 millones de dólares siendo la economía número 69 del mundo y obtiene un 5 de 10. Esto se reparte entre una población decreciente de 28.3 millones, por lo que el país tiene un 3.867. Esto es aproximadamente una cuarta parte del promedio mundial y el país más rico en recursos del planeta. Esto lo iguala a países como Bolivia, Sri Lanka y Palestina. Saca 2 de 10. La estabilidad y la confianza son pésimas. Entre la corrupción desenfrenada, los recursos desperdiciados, los peores derechos de propiedad del mundo, un éxodo masivo de población, sanciones globales, posturas hostiles con su vecino directo, hiperinflación, inseguridad alimentaria y niveles extremadamente altos de actividad criminal. Y ahora, una de las elecciones más condenadas de la historia moderna. No es nada bueno, y recibe un 1 de 10 solo porque no está luchando activamente en una guerra civil. Aún. El crecimiento ha sido de los peores entre las principales economías en la última década. Desde 2012, el país ha perdido más del 80% de su producción económica. Pasó de ser una potencia de ingresos medios a un cortel empobrecido. Obtiene 0 de 10. Finalmente, la industria. Tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero no tiene la capacidad industrial ni siquiera para extraerlo del suelo a cambio de dinero. Uno de los trucos de dinero más fáciles que existen, y ni siquiera pudo ingresar el código de trucos correctamente. Tampoco tiene otras industrias nacionales, porque todo fue aplastado por el dominio de la industria petrolera hasta que esta misma fue aplastada por la ineptitud económica total. 0 de 10. Así, Venezuela obtiene un promedio de 1.6 de 10, quedando en último lugar junto con Líbano, una economía mucho más pequeña y sin las ventajas de Venezuela. Si tienes curiosidad por ver qué está pasando allá, hicimos un video completo sobre el colapso económico del Líbano, al que deberías poder acceder haciendo clic en tu pantalla ahora. Gracias por ver. Adiós.